Hoy vamos a hablar de dos elementos que están relacionados y que son el miedo y el amor. ¿Para qué? Pues como siempre, con todo lo que hacemos es con el objetivo de echar una mano y de que aquí el que está hablando pues pueda dar al menos a una persona algo que le sirva, por pequeño que sea, para estar mejor. ¿Respecto a qué? En este caso, al amor y al miedo, que están muy relacionados. Si os fijáis, nos inculcan siempre miedo. Y nos inculcan miedo a través, por ejemplo, de las películas. Vemos las películas de drama y veis que en las películas de drama, si las observáis bien, en el fondo el mensaje que se nos da es que puedes enamorarte, ¿no? Tener un gran amor, pero ese amor va a salir mal, va a fracasar. En las películas de acción, lo que vemos es acción, obviamente, y son entretenidas. Lo que pasa es que el elemento que observamos, que se da con frecuencia, es que esa ejecución de acción, aunque sea simple, lo que nos enseña es siempre una separación entre unos y otros y un mundo que es temible. Ese mundo que es temible, como veis, coincide también con el drama. En el drama puedo enamorarme, pero el amor saldrá mal. En la acción puede acabar bien, pero en el fondo estoy rodeado de personas, de seres, de países, de los cuales yo no me puedo fiar. En las películas de miedo, en las películas de terror, pasa lo mismo. Se nos inculca un mundo a temer. Se nos despiertan las emociones negativas que inculcan siempre la separación, el temor, la animadversión. En las noticias, en los noticieros, pasa de todo en el mundo, nunca lo habéis reflexionado, pero siempre, lo que se nos pone es horrible. Y si lo lleváis a lo más básico, lo que se nos da es que debemos tener miedo constantemente y vivir a través del miedo. Y se nos presenta un futuro inmediato, a medio y a largo plazo, que siempre es atemorizador a nivel individual, de nuestra renta individual, de nuestra vida individual, a nivel de nuestra región, a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra sociedad. Me es indiferente. Y siempre se nos inculca una división interna, una división entre el pueblo. Se nos habla de buenos y malos, de blanco y negro, de que hay derecha e izquierda, de que hay blancos y negros, de que hay personas de una raza u otra que se enfrentan, de luchas de clases, de separación, separación y separación. Esto incluso lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales también. Tú puedes seguir redes sociales, yo sigo algunas de ellas, porque yo ya no me nutro de las noticias que veo en la televisión. Supongo que como muchos de vosotros, que eliges gente, personas de las cuales te fías. Pero siempre, cuando hacen los análisis globales o de las situaciones actuales, actuales y a corto, medio o largo plazo, lo que se nos provoca siempre, y esto va ligado no solo con este punto, sino con los previos, es una concentración de nuestra atención exclusivamente en lo negativo, en aquello que no nos es de utilidad, porque siempre es lo oscuro. Es cierto que también tenemos las comedias, ¿no? Pero las comedias yo lo veo como un elemento que sirve para que el ganado, para que el rebaño, pues sienta cierta liberación, porque si solo presionas, si solo enfocas en lo negativo y no das cierta liberación, lo que puedes conseguir, que es el efecto opuesto, cuando tú quieres controlar a la masa, es que ésta se rebele. Tiene que haber pan y circo, junto con ese sistema enorme de miedo. Esto nosotros lo interiorizamos de pequeño, nuestros padres nos educan en ello y se ve constantemente repetido a través de una serie de frases y de elementos que escuchamos de forma constante. Ten cuidado con esto, hijo, ten cuidado porque te puede pasar esto, no te adelantes, sé precavido. Muchas frases que se nos van metiendo en la cabeza y que reflejan siempre lo mismo, y digo siempre, reflejan un mundo que es injusto, que es cruel, que es temeroso y en el cual la máxima que lo define es la división. Y ante ese mundo
lo único que nos surge es un enfrentamiento, primero hacia los demás y después, como manifestación de este, interno, un conflicto interno, en el cual la desconfianza, la inseguridad, los miedos, cada uno con el nombre que quiera ponerle, se hacen dueños de nosotros y nos afectan en algo que es muy importante, que es en la percepción de nosotros y en la percepción del mundo que nos rodea, es decir, de aquellos seres humanos con los cuales nos relacionamos, incluidas las personas que amamos. Aquí viene un problema porque es que todo esto va dando lugar a una generación de una personalidad con la cual nos identificamos. Pero este es un punto que es importante reseñar, porque lo creáis o no, nosotros no somos nuestra personalidad. Hemos ido edificando una personalidad a través del miedo, con la cual nos sentimos claramente entrelazados. Es más, nos definimos a través de la misma. Pero esa concepción de la personalidad a través de la cual nos identificamos es falsa. Dicho de otro modo, no somos nuestra personalidad, por mucho que nos cueste creerlo. Esta personalidad, a través de los elementos que he citado y de frases como los refranes vienen muy a la venta, la de cuidado, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Cuidado, la confianza se gana, no la des así como así. Esta es de mis preferidas. Piensa mal y acertarás. Todo este conjunto de elementos van adentrando en esa personalidad con la cual nos identificamos y la van conformando a través de una postura defensiva. Una postura defensiva. ¿Por qué? Porque ha establecido un mundo y esta es una herramienta fundamental que a nivel social diría que es la más fundamental, pero es una herramienta fundamental que a nivel social es clave para manipularnos, para manejarnos, que nos identifiquemos con esa personalidad que está cimentada sobre el miedo, la desconfianza, el temor y, fundamentalmente, la percepción de que todos los seres humanos son entes separados y temerosos, con los cuales he de aparentar, he de callar, he de protegerme, porque me pueden hacer daño. Todo esto nos aleja de lo que sería lo más temeroso para el poder, que es la unidad. Pero esa unidad, y esto es muy difícil, no sé si alguna vez lo conseguiremos, porque esta unidad se puede alcanzar solo a través del amor a nosotros mismos y a los demás. Y ese amor no puede darse en modo alguno si nos identificamos con una personalidad que se define a sí misma por el miedo, por el temor, por la desconfianza, por la inseguridad, por las posturas defensivas. No puede darse. Aquí, la esencia es lo que establece la diferencia, porque tú no eres tu personalidad, tú eres tu esencia. Y esa esencia, que posiblemente no reconozcas o hayas simplemente vislumbrado la misma en momentos ocasionales, es la que realmente te caracteriza. Y fíjate, es que la esencia, tu esencia, está segura, está tranquila, está calmada, está confiada y está en paz. Y es la raíz auténtica que a ti te debería de mover. Lo que pasa es que nos hemos identificado tanto con esa personalidad que creemos que somos la misma y nos hemos alejado de la esencia, viendo que esta es una especie de adalid que no podemos alcanzar y encima con la cual no nos sentimos ligados, como si aquello que nos define realmente no lo hiciera. Aquí hay varias fases en este vídeo, pero uno que es importante, bueno, uno, el que voy a mencionar ahora,
se basa en ciertas técnicas que son simples. ¿Pero a qué van? Pues a aumentar un poco esa esencia y a disminuir un poco esa personalidad falsa con la que nos hemos identificado. ¿Por qué hablo también? Lo voy a decir antes de estas pequeñas técnicas. Vamos a ver, tú puedes decir, yo soy cabezón. ¿Ya has identificado tu personalidad? No, seguramente no lo seas. Lo que pasa es que lo has construido tanto, lo has interiorizado tanto desde que eras pequeño que lo has convertido en cierto. No, yo soy inseguro. No, tu esencia no lo es, pero lo has interiorizado tanto, lo has edificado tanto, has puesto tantos ejemplos, te has esforzado tanto en que sea así, que te has creído que lo eres. Yo soy implacable o yo soy duro. Tu esencia es fuerte, no es implacable o no es dura, es distinto. Pero como insisto, lo has edificado tanto, te has dado tanto poder desde pequeño, a través de tus padres, tus profesores, los medios de comunicación y toda la sociedad, que te ha dicho lo que has de hacer, sobre todo a través de lo que has de temer y sobre todo a través del enfoque solo en lo negativo que has hecho que aquello que no eres sea lo que crees que eres. Volviendo al tema de las técnicas, hay unas que son sencillas y que nos pueden ayudar, como he dicho antes, a que esa esencia sea más grande y a que esa personalidad falsa sea más pequeña, aunque sea un poco. Una de ellas sí que es muy importante, que yo me levanto por la mañana y digo normalmente, es la de quiero la vida con todas sus dificultades. Y la repites 3 veces. ¿Por qué? Porque como estamos siempre pensando en que la vida sea como nosotros queremos que sea, es decir, enfocada otra vez en la carencia, en la separación, nos ligamos a esta siempre desde lo que falta. Y entonces ahí surge el temor y la frustración, lo creas o no. Pero esta frase repetida lo que hace es que te alejes de esa esperanza de un día ideal. Porque mientras día tras día lo vas esperando, el tiempo se te acaba y acabarás muriendo sin que esa realización tenga lugar. Quiero la vida con todas sus dificultades, te posiciona en querer la vida como es y con lo que venga. Otra que haces es que por la mañana pienses en algo de lo que estés agradecido. Y lo que haces es, me da igual, ¿eh? Un desayuno que vas a tomar, un paseo que vas a dar, una persona a la que vas a ver, un descanso que vas a tener, algo que sea cierto. Y dar las gracias en alto 3 veces. ¿Por qué repetirlo? Porque lo he dicho antes y lo digo ahora. Porque a través de la repetición es el único modo, el único no, pero es uno de los pocos modos de ir metiéndose en el inconsciente, que es donde está muy escarbado nuestra verdadera esencia. Y das gracias 3 veces por esa cosa. Esto lo llevas más allá. Cuando, por ejemplo, estés con tu pareja y te venga una oleada de amor, la inspiras por la nariz y notas esa sensación que te ha venido que recorra todo el cuerpo, desde la nariz hasta la punta de los dedos de los pies. Y das las gracias. Puede ser con algo más simple, porque desayunas algo que te gusta. Y de repente dices, joder, qué rico. Pues cuando lo notes y digas, joder, qué rico, toma conciencia de eso e inspira esa satisfacción y da las gracias 3 veces. O una en este caso, no hace falta. Simplemente ve siendo consciente de aquello que tienes. Valóralo. Mete momentos de valoración. No digo que te engañes, ¿eh? De aquello que estés disfrutando. ¿Por qué? Para ir aumentando esa esencia. Otra, como la personalidad se fundamenta en un pensamiento que es falso, lo vais a ver porque la personalidad se fundamenta en pensamientos de temor. Puede que creas que no eres temeroso, lo eres. Porque esos pensamientos son amenazas que te dicen, deberías haber hecho esto, puede pasar lo otro, va a suceder lo otro, ten cuidado con esto, te estás abriendo demasiado, uy, vas a sufrir, uy, lo vas a pasar mal. Miles de combinaciones.
observas ese pensamiento negativo que tienes, y te centras al observarlo como en la frase que te estás diciendo. Y esa frase la observas, pero sin emitir un juicio de valor, es decir, sin ver si esa frase es positiva o negativa, como sin identificarte con ella, simplemente la observas. Y al observarla, sin juicio de valor, como si fuera bueno o malo, sin nada de eso, te das cuenta de que no tiene significado. Y la frase al observarla simplemente lo que haces es la mueves o simplemente dejas que se derrita. ¿Cómo pasa esto? Cuando yo observo un pensamiento y le quito el juicio, simplemente observo la frase, me imagino como las letras, la palabra, esa frase de amenaza que me viene, y la observo sin juicio, el poder de la frase desaparece. Otra forma de hacerlo es que la observo sin juicio y al rato la aparto, la muevo hacia un lado y digo, no, ya está visto, no me interesa. En estos aspectos, cuando tengas una frase que te pueda estar molestando, un pensamiento, ese pensamiento se puede traducir en una frase, lo que dices es, este pensamiento es incómodo, sí. Entonces, mira, te voy a atender, pero en 2 horas. Ahora de momento no. Y lo aparcas. ¿Por qué? Porque a veces cuando rechazamos esos pensamientos, estos tratan de legitimarse, de tomar poder, de tomar impulso, pero cuando digo, no, te pospongo, después te haré caso, dentro de 2 horas, pierden muchas veces su potencia, su fuerza. Y no lo estás negando, que es uno de los elementos de la negación por el cual estos se hacen más fuertes. Más técnicas en este sentido, como estamos alineados en esa separación, es importante trabajar la unión, porque la separación es ficticia y la unión, aunque no lo creamos, es lo que es más real. Si realmente tuviéramos conciencia de nuestra esencia, de los elementos que nos fortalecen, de los elementos que nos unen, la unión primaria y la separación desaparecería o se minimizaría al máximo. Lo que pasa es que hemos hecho de la separación la realidad y por lo tanto nuestras conductas a través de nuestros pensamientos tienden a reforzarla y por lo tanto a materializarla como real. Mientras que la unión lo vemos como algo ideal, algo utópico que realmente no se da, pero que es la base fundamental y real de la esencia, la tratamos como algo que no se va a dar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, al fundamentarse en la separación, no fomentan esa unión. Entonces a veces ve andando por la calle y lo trabajas de distinto modo. Hay una forma de hacerlo que es observar a la gente, pero trata de observarla sin pensar, es decir, sin juicio. Imagínate, pasa una persona gorda, una persona delgada, una persona blanca, una persona negra, una persona de izquierdas, una persona de derechas, y te quitas el juicio que te vendría a la mente, simplemente la observas, pero tratas como de observar, esto lleva un trabajo, tratas de observar a la gente sin juicio y vas observándolo sin juicio. Más adelante, en el tiempo, esto lo practicas sin presión, lo vas haciendo de vez en cuando y con cada persona que te cruces, pues te vas cruzando y dices, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, tú eres mi hijo, tú eres mi mujer, tú eres mi marido, tú eres mi hermana, tú eres mi tío. Trabajando con ello la unión que tenemos con el resto. Obviamente ninguno de ellos es ni familiar, ni emocionalmente, ni tu pareja, ni tu padre, ni tu hijo, ni tu hermano. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque detrás de esto el trabajo no es tanto la palabra en sí que he dicho, sino que el trabajo es ponerte en contacto con la conexión real que hay con los demás y con la unión que tenemos con ellos. Pues la sociedad nos ha establecido, bajo mi juicio, para controlarnos, un sistema fundamentado en la separación. Y ante este, en vez de estar tanto en la crítica y en la separación y en el juicio hacia el otro, que cuando lo que hacemos es favorecer al sistema porque es lo que quiere que hagamos, decimos que no. Decimos que yo estoy desde el amor unido al otro
porque me da la real gana. Y porque así es como se lucha más contra el sistema y por lo tanto actúas más a favor de ti mismo. Porque el sistema quiere que te fundamentes en una visión del mundo sobre ti y sobre los demás en las que prevalezca el juicio, la separación y por lo tanto la falta de unión. Si no lo hacemos, el sistema gana y nosotros, de nuevo, perdemos. Otro elemento, otra técnica que funciona aquí es el de las afirmaciones. Las afirmaciones funcionan. Son afirmaciones que no son magia, pero sí posicionan porque el pensamiento influye en el cuerpo y este cuerpo influye en la emoción, o el pensamiento influye en la emoción, por lo tanto en el cuerpo, la emoción influye en el pensamiento, en el cuerpo. Es una relación circular o triangular, como quieras. Entonces, en esa personalidad falsa nos identificamos muchas veces a través del soy o del estoy. Soy cabezón, soy infeliz, soy triste, soy vago, soy dubitativo, soy intransigente, estoy enfadado, estoy que no me aguanto, mm, estoy triste, estoy... Y ojo, hay emociones legítimas, yo no estoy diciendo que no. Lo que pasa es que hay afirmaciones que te van a ayudar a conectar con tu esencia, con lo que es tu esencia. Y funciona. Que es de vez en cuando vas por la calle y te dices, soy feliz, tranquilo, fuerte, seguro, confiado, poderoso. O estoy bien, a gusto, tranquilo, sereno. La que tú quieras, la frase que a ti te convenga. Pero de vez en cuando te la dices y verás cómo tiene, no estoy diciendo que sea magia, pero tiene un efecto que es un efecto poderoso. Resumiendo elementos y claves que es importante y que hemos visto, vamos a centrarnos en la personalidad. Todo esto que hemos ido viendo da lugar a una personalidad que se caracteriza, por ejemplo, por lo que se denomina un sentimiento indiferenciado. ¿Qué es un sentimiento indiferenciado? Esto lo manejaba, no recuerdo si era el propio Jung o su discípula, María Louise Bonfranz, que es el sentimiento indiferenciado, que es cuando la persona se mueve en blanco y negro, bueno o malo, no deja lugar a los matices. Al no dejar lugar a los matices, eh, se olvida del contexto, se olvida de las circunstancias, pierde flexibilidad, gana en intransigencia, siempre es interna, pero también es externa, y sobre todo se aleja de la confianza. Y al alejarse de la confianza, refuerza esa personalidad no evitativa, sino defensiva, y se aleja de la concepción de unidad, que es la que el sistema no quiere que tengamos. Y con ello se aleja de su propia esencia. Esto está muy relacionado con, en su efecto, con la generación de posturas defensivas, posturas muy sensibles, eh, por ejemplo, a una corrección o una crítica, y también con la culpa, alejándonos del amor a nosotros mismos, el amor real, y por lo tanto del amor real a los demás. Todo esto vemos que nos dificulta amar. Nos dificulta amar en esta línea última, por ejemplo, con la culpa, que es muy común, porque, fijaros, lo de la culpa es interesante. Yo me siento muy culpable. Cuando me siento muy culpable, yo me meto mucho conmigo ante algo que he hecho, cuando he podido hacer daño a alguien querido o considero que he actuado mal. Y a la vez, aunque suene contraproducente o contraintuitivo, lo que hago es que me defiendo radicalmente cuando el otro me hace una crítica que está relacionada con la crítica que me hago yo. Esto es normal porque me he criticado mucho yo y ya esa crítica externa pues hace que yo sobrepase. O cuando yo no me he criticado, al menos de momento, pero lo he hecho mucho a lo largo del tiempo y escucho esa queja del otro o algo que puede ser crítica del otro y entonces salto. Es decir, al final muchas veces la culpa que no nos gusta la acabamos utilizando como un elemento interiorizado de nuestra personalidad que nos pone a la defensiva y nos adelanta
mejor dicho, nos protege de la propia acción del otro. Es decir, me siento culpable, pero a la vez me defiendo con protección y me defiendo con agresión ante la persona que me haga sentir culpable, asumiendo que la culpa realmente la tiene el otro, para así yo quitarme la sensación de culpa que yo ya me he puesto y a la vez siento. Como vemos, es un mecanismo complejo. La culpa viene sobre todo y ante todo por la falta de comprensión y por un elemento que es importante, que es que queremos ser dioses. No, no somos dioses, somos humanos y somos limitaditos y llegamos hasta donde llegamos. Y yo como humano meto cagadas, cometo errores y no pasa nada. A veces me equivoco y a veces también puedo hacer daño. Y el tener esto claro me permite perdonarme a mí mismo y quererme más y entrar más en contacto con mi esencia, perdonar al otro, quererle más y por lo tanto ponerme más en contacto con su esencia y así dar lugar a un amor interno y externo con el otro que sea más real. Pero aquí hay que meter el perdón, porque sin el perdón no llegamos a esta unión. Aquí hay distintas salidas, ¿no? Una es, por ejemplo, asumir oye, soy culpable, pero no con dramatismos, no con carga, no con sadismo, sino yo culpable. Y como culpable, asumo con orgullo que soy culpable y bueno, y como he hecho daño a esta persona o aquí he actuado mal o he hecho esto de forma incorrecta, pues voy a modificarlo. Y también relacionarme, por ejemplo, que esto es muy importante, desde el perdón. Si una persona me genera sentimiento de culpa, esto sucede mucho con los padres o con figuras que sean, es que no tienen por qué ser los padres, pero que identifiquemos como figuras paternas, de una autoridad paterna o de una autoridad materna. Son figuras que tienen como una gran autoridad y ante esas personas es más fácil que salte la culpa. Lo que hemos de hacer con este tipo de personas es cuando nos critiquen, o mejor dicho, cuando no cumplamos con sus expectativas y nos salte ese sentimiento de culpa, es centrarnos mucho en el amor que sentimos hacia unos aspectos de esa persona. No puede que no ames todos, pero sí hay elementos que vas a amar. ¿Esto cómo se hace? ¿Por qué esto es complicado? Pues fíjate, no solo es respecto a lo que estoy diciendo, sino a un concepto que es importante, que es tempus fugit, y no lo tenemos claro. El tiempo pasa. Hay un cronómetro que no sabes cuánto tiempo le queda. Tu reloj de arena se va vaciando en este momento, se está vaciando y no sabes cuándo te vas a quedar sin arena. Esto lo sabemos, pero a la vez no tenemos ni puñetera idea, no somos conscientes de ello. Y tenemos que tener muy claro que el tiempo se acaba. Como el tiempo se acaba, he de focalizarme. No hablo de las personas que tú elijas en tu vida, sino a lo mejor aquellas familiares que son las que tienes, con las otras también, claro, pero sobre todo con estas últimas, en aquellos elementos que yo amo del otro. Y si yo tengo una figura autoritaria, por ejemplo, que no me da algo que quiero, me posiciono en vale, no me da lo que quiero, pero yo sí le voy a dar lo que a mí me gustaría recibir. Es muy importante con estas personas no esperar que nos den nada, porque al relacionarnos con la culpa, con las figuras sobre todo de autoridad, lo que hay detrás muchas veces es que buscamos un reconocimiento que no nos han dado. Esto a veces funciona de forma indirecta. Yo puedo buscar con la pareja un reconocimiento que no me ha dado mi padre o mi madre, entonces me salta la culpa y me saltan los cabreos relacionados con la misma. Me puede pasar con un amigo, con un compañero de trabajo, pero muchas veces es indirecto. Pero por eso con las figuras autoritarias que yo tengan, sean padre o madre, u otras que simplemente sean autoridades masculinas o femeninas que yo cojo como figuras paternas o como figuras de autoridad paterna o materna, lo que hago es centrarme en aquello que amo de esa persona, en los gestos que amo, y sin esperar que esa persona cambie lo más mínimo, y sin esperar reconocimiento. Y no solo sin esperarlo, sino que todo ese reconocimiento que yo espero,
se lo voy a dar al otro, sin esperar tampoco que le satisfaga, sino que en vez de esperar lo que yo necesito, se lo voy a dar a la otra persona y lo voy a hacer egoístamente por mi propia necesidad y por llevarme mejor con la otra persona, sin esperar nada a cambio, ni siquiera que lo agradezca. Y esto funciona muchas veces, y no estoy diciendo que sea fácil. Y dentro de todo esto que hemos hablado, para amar hay que tener en cuenta todos los elementos que hemos mencionado. Y sobre todo, dentro de este tempus fugit, de verdad quiero que interiorices que no sabes cuánta arena queda en tu reloj y tienes que aprovechar. Decimos muchas veces que amamos con mucha facilidad, pero amar es ser consciente de que el otro es oro y de que mi tiempo con el otro es oro. Y eso es difícil, ¿eh? ¿Y por qué es oro? Pues porque vas a morir. No sabes cuánta arena te queda. Y como no lo sabes, para conectarte con ese oro del otro, lo que debes hacer es, primero, posicionarte en que el otro es oro y que el tiempo es oro, porque lo es con esa persona. Entonces, aprovecha el tiempo al máximo con esa persona o personas que amas. Busca todos los huecos, aunque sean breves, para estar con esa persona y sobre todo sacralízalos. Esto es algo que en Occidente hemos perdido y que es fundamental, que es sacralizar el tiempo que estás con el otro, darle un valor sagrado. Y aunque quieras estar más tiempo, te gustará estar más tiempo, no te quedes en ese más tiempo que te gustaría, sino en lo sagrado que ha sido el tiempo que has estado con esa persona. Y en buscar huecos, aunque sean ligeros, aunque sean breves dentro de la dinámica de trabajo y vital que tengas, para ver a esa persona, porque por breve que sea el tiempo, es un tiempo que es oro, porque tienes poco tiempo. Por eso es importante, sacraliza los momentos que tengas con el otro, como si fuera algo sagrado. Y es importante que esto tomes conciencia. Aquí no hay una técnica, es tomar conciencia de que el otro es sagrado, de que el tiempo con el otro es sagrado y de que soy tremendamente afortunado porque el otro me quiera y por querer yo al otro. Y esto en el día a día no lo hacemos porque vamos absorbidos por las prioridades, las urgencias y muchas veces por esas defensas que hemos dicho de la personalidad que hemos trabajado. No, y no estoy en ideales, ¿eh? A veces hay poco tiempo, es difícil encajarlo, digo que saca todos los tiempos que puedas y sacralízalos, sean pocos o muchos. Después, cuando hagas cosas que no quieres, ya puede ser en el trabajo, ya puede ser en, bueno, donde sea voy a poner el trabajo porque es lo típico, pero cosas que no quieres, oblígate, y digo sí, oblígate a poner toda tu alma en lo que haces. Si tú estás trabajando en una fábrica de montaje, pero eres una persona creativa y estás yendo a trabajar 8, 9, 10 horas al día, me da igual, y no pones alma en lo que haces, estás desperdiciando esa arena al reloj. Estás obligado a poner e implicarte al 100% en aquello que haces, es decir, sacraliza lo que haces también, independientemente de que te apetezca o no. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo. Está gastando un tiempo de tu arena y por lo tanto es sagrado también. Es importante no solo poner amor en lo que haces, sino en tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque así no pesa tanto que te guste o no te guste, sino que lo que pesa es el amor que tú pones en aquello que estás haciendo, no si esto te realiza o no. Cuidado con la tiranía de la realización. Se nos vende que hemos de estar realizados, satisfechos y contentos constantemente con nuestra vida y con aquello que hacemos y que hemos, por ejemplo, de trabajar en aquello que nos realiza. Esto es una soberana memez que nos va quitando día a día vida esperando que llegue un día mejor que puede que jamás llegue. Así que pon alma en aquello que haces, porque es fundamental que lo hagas y porque al hacerlo egoístamente te va a poner en contacto con tu esencia, porque tu esencia quiere poner el corazón
en todo lo que haces. Tendemos a no valorar las cosas que hacemos, ni la gente que tenemos. Hablo en un grado superlativo, ¿eh? Muchas veces creemos que lo hacemos, pero no lo hacemos. Tendemos a no valorarlo porque no lo sacralizamos, porque no ponemos todo el amor en ello y no somos conscientes al 100% de que tu arena se va gastando. También en este sentido es fundamental que no te protejas. Cuanto menos, mejor. Exponte. En toda relación de amor, sea con pareja, familias, exponte. Ábrete. Significa que tiras el escudo, tiras la espada, abres el pecho y te expones. Y la frase sería: rómpete en 1000 pedazos. Es el único modo de amar. O una frase que tenía Julio César, si mal no recuerdo, que era, creo que era algo así como: es mejor morir luchando que vivir temiendo a la muerte. No me importa si la frase era así literalmente, porque la esencia de la frase sí es esta. Tenemos tantas defensas no en nuestra esencia, sino en nuestra personalidad. Por esto estoy insistiendo tanto en la diferencia entre esencia y personalidad. La esencia no está a la defensiva, nunca, jamás. Pero la personalidad, como quiere estar protegidita, quiere mantener esa personalidad con la que tú te has identificado, se defiende mucho porque no quiere ser herida por el otro, no quiere ser dañada por el otro. No, no. Tienes que amar de par en par y romperte en 1000 pedazos, o no podrás ponerte en contacto con tu esencia. Estar dispuesto a romperse en 1000 pedazos y abrirse en par es el único modo en el cual yo puedo amar, sacralizando al otro, sacralizando los momentos del otro y poniendo corazón en ese momento a lo que estoy haciendo con el otro. De tal modo que estar cenando en un restaurante, viendo una película, simplemente tumbados en la cama, haciendo lo que sea, es sagrado. Así que en resumen, básicamente es: no eres tu personalidad, sino tu esencia. El tiempo se finaliza. Sé consciente de ello, porque no lo eres realmente, aunque lo pienses. Y sacraliza cada acto vital que tengas. Cuando laves los platos, sacraliza, lávalos muy bien. Cuando estés con una persona, sacraliza ese momento con ella. No estés pensando en el después, estate en ese puñetero momento, sacralizándolo. Y aprovecha todos los momentos que puedas para a esas personas que amas, o a esos hobbies que tienes, o a esas cosas que te gusta hacer, para aunque sea poco tiempo, hacerlas más. Hablo desde un plano de vista realista, aunque sea 10 minutos, porque esos 10 minutos son oro y el amor va de oro y de sacralización, no de defensas ni de protección.